Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya la Biblia nos mostró cómo fue la primera venida. En Mateo 1, 18 en adelante nos expresa cómo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida. Pero no solamente nos dice cómo fue, ya ustedes escucharon, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no solamente dice cómo fue, sino además dice para qué vino. El versículo 21 de Mateo 1, versículo 21, dice para qué vino. Y es entonces cuando estamos esperando la segunda venida, tenemos que descubrir si hemos aprovechado eso, lo que Él nos trajo en la primera venida. Vino para algo, nos trajo algo. ¿Lo hemos aprovechado? Si no lo hemos aprovechado, vamos a aprovecharlo, porque esa es la manera como se prepara el cristiano para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino con una misión especial. Él vino, y hoy el Evangelio es claro a qué vino. Y luego vendrá en su gloria y va a revisar si hemos cumplido lo que Él nos dejó cuando vino por primera vez. Entonces eso se llama Adviento. Yo espero al Señor, pero le espero cumpliendo lo que Él dejó, lo que Él quiso, lo que Él estableció. Vamos a ver cómo dice Mateo 1, 21 en adelante. Y dará a luz un hijo. El ángel le dijo a José y le explicó. Y le dice que bueno, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que quedó embarazada, y dará a luz un hijo. Y oigan lo que viene. Y llamará su nombre Jesús. Y le pondrán por nombre Jesús. Y aquí viene la misión de Jesús. ¿A qué vino? La primera vez. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que el mundo entero sepa a qué vino Jesús en su primera venida. Le pondrán por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino. A salvar al pueblo de sus pecados. En castellano, todos somos pecadores y Él vino a salvarnos del pecado. Y de esa manera usted y yo nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida gloriosa, cuando Él venga a llevarnos al cielo después de habernos purificado de nuestros pecados. A eso se le llama evangelio. Evangelio significa buena noticia. Por ejemplo, los hermanos separados no saben lo que es el evangelio. Se llaman evangélicos, pero no saben qué significa evangelio. Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Él ha salvado al pueblo de sus pecados. Es una buena noticia. No podíamos salvarnos, no podíamos entrar al cielo, estábamos condenados por causa del pecado, entró la muerte al mundo y nosotros no podíamos salvarnos. Ahora viene Él y nos salva de los pecados. Que somos pecadores, sí. Que hemos fallado de mil maneras, sí. Que merecíamos el infierno, sí. Ahora viene el Evangelio. Buena noticia. ¿Saben que a pesar de que eres un pecador, te puedes ganar el cielo? ¿Cómo? Jesús vino para salvarte del pecado, para perdonar tus pecados, para limpiar tu alma, para bañar tu alma como bañas tu cuerpo y purificarte y así poder entrar al cielo, porque en el cielo no entra nada manchado. Cuando tú lo crees, entonces esa palabra se convierte en evangelio, buena noticia. Vino por primera vez Jesús para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Es o no es buena noticia? ¿Es o no es evangelio? Pero los protestantes, en vez de aceptar el evangelio, en vez de ser evangélicos, se convierten en evangélicos o protestantes. Porque ese evangelio que Jesucristo trae, esa salvación que trae al pueblo de sus pecados,
no lo creen los protestantes, no lo aceptan los protestantes, lo rechazan los protestantes y andan predicando cosas distintas a lo que Jesucristo vino a traer: la salvación al pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llama Jesús? Porque ahí en la palabra Jesús está reflejada la misión que el Padre le encomendó a él: salvar al pueblo de sus pecados. Pero el Evangelio se complementa no solamente en una cita, sino en muchas citas. Recuerde, se llama Jesús porque está ejerciendo una misión que el Padre le envió: salvar al pueblo de sus pecados. Y ese es el Evangelio. Pero, ¿y cómo nos salva del pecado? Porque los protestantes dicen: Cristo es mi Salvador, aleluya, gloria al Señor. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Él es el Salvador. Está bien. Pero, ¿acaso no está escrito cómo es que Cristo viene a salvarnos del pecado? ¿Acaso no está escrito que siendo Él el Salvador, el Padre lo envía para salvar al pueblo de sus pecados? ¿Qué hace Él para que esa salvación llegue hasta nosotros? San Juan lo aclara en Juan 20, San Juan 20, 21. Viene a mostrar San Juan cómo es que el Padre envió a Jesús, y se llama Jesús porque viene a salvar al pueblo de sus pecados. San Juan viene a decir: como el Padre me envió a mí, el labio de Jesús, como el Padre me envió a mí. ¿A qué lo envió? ¿Cuál es la misión? ¿A qué vino por primera vez? A salvar al pueblo de sus pecados. Escúchenlo. Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Este es el Evangelio. El Padre envió al Hijo, Él le pondrá por nombre Jesús. ¿Qué significa? El que va a salvar al pueblo de sus pecados. Así lo envió el Padre con esa misión. Como el Padre me envió a mí. ¿A qué lo envió el Padre? A salvar al pueblo de sus pecados. Jesús no se queda con esa salvación para Él. Jesús la extiende para los cristianos de todos los tiempos, para los seres humanos de todos los tiempos, porque Él no vino a salvar solamente de los de aquel tiempo, viene a salvar a los que estamos en pleno siglo XXI. Pero ¿cómo hace Él para que esa salvación que el Padre le dio, como el Padre me envió a mí, para que esa salvación se prolongue a lo largo de la historia del cristianismo? Sencillo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahí está la prolongación del trabajo de Cristo, de la misión de Cristo. Ahí está la prolongación del Evangelio, la buena noticia. Como el Padre me envió a mí a salvar al pueblo de sus pecados, así los envío yo a ustedes. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Que Jesucristo no se quedó con la salvación para Él, guardada sin darla al pueblo. Envió a sus ministros a, valga la redundancia, administrar esa salvación al pueblo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Y cómo sabemos que es la prolongación de la misión que Cristo trae de salvar al pueblo de sus pecados? Porque el versículo 23 lo dice claramente, aunque los protestantes en su Biblia Reina Valera que tenemos quiten la palabra que usted y yo conocemos y pongan un sinónimo que nadie conoce. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Eso significa el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Pero cómo lo viene a salvar? En la prolongación que hacen sus discípulos. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Los protestantes, para que la gente no vea con claridad la misión, entonces en vez de colocar a quienes ustedes perdonen los pecados, que cualquier persona lo entiende con claridad, los protestantes ponen a quienes remitieren los pecados. ¿Saben qué significa remitiere? A quienes perdonen los pecados. Lo mismo, pero como la gente no sabe lo que significa remitieres, entonces ellos prefieren colocar una palabra que diga lo mismo, pero que la gente no la entienda porque no le es común al oído. Pero si usted va a un diccionario y comienza a buscar qué significa remitiere, significa a quien perdone los pecados. Entonces, ¿para qué buscar palabras rebuscadas allá que nadie entienda? Una misión es la de los protestantes.
que el Evangelio de Cristo, la buena noticia, no se dé a conocer con claridad. Estorbar para que la misión de Cristo llegue a la humanidad. Mientras que la Iglesia Católica pone con palabras claras que lo entienda hasta un niño: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Díganme si esa no es la buena noticia. La misión de Cristo, perdonar los pecados del pueblo. Se prolonga la salvación. O sea que el Evangelio no ha muerto. O sea que la buena noticia que tus pecados pueden ser perdonados gracias a Jesucristo, ese Evangelio no ha caducado. Sigue vigente, está vivo. Tú lo puedes saborear, tú lo puedes disfrutar. Basta con que lo creas y lo pongas en práctica. Entonces estamos en el tiempo de Adviento, donde miramos qué creemos, donde miramos voy a practicar lo que digo creer, y así me estoy preparando para la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y se llama Jesús porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Y entonces yo asumo ese evangelio, esa buena noticia, que Dios me perdona los pecados por medio de los instrumentos que dejó Cristo en el mundo, con la orden de perdonar pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Habrá un evangelio. Evangelio significa buena noticia. Habrá una buena noticia mejor que esa, cuando tú y yo sabemos que a causa del pecado nos sentimos tristes, agobiados, condenados. Cuando tú y yo sabemos que cuando se nos perdonan los pecados, el sacerdote nos da la absolución, quedamos libres, quedamos en paz, quedamos limpios, quedamos puros. ¿No lo hemos vivido? ¿No lo hemos experimentado? Pues ahí está la misión entonces de Cristo y la misión del cristiano. Pero al mismo tiempo vemos el estorbo de los protestantes, el no ser evangélico de los protestantes, sino más bien ser evangélicos, porque no creen en el evangelio, la buena noticia, que Dios para salvar al mundo envió a su Hijo Jesús, que significa Salvador de los pecados del pueblo. Y que Jesús, para que esa salvación se prolongue a lo largo de la historia, le dice a los apóstoles: de la misma manera que el Padre me envió a mí a salvar al pueblo de sus pecados, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. ¡Qué buena noticia! ¡Qué evangelio más elegante! ¡Qué noticia más sabrosa! Si lo creyéramos, lo disfrutáramos como la Santa Madre Iglesia nos invita a disfrutarlo en este tiempo de Adviento, el sacramento de la confesión. Pero el diablo de una vez brinca y dice: ¿cómo le van a perdonar los pecados al pueblo? ¿Cómo va a hacer que Cristo triunfe? ¿Cómo va a hacer que el evangelio y la buena noticia sea creído? No puede ser. Yo voy a mandar a mis ministros con la Biblia a decirle a la gente que no se confiese, que en la tierra no hay pecado, no hay poder para perdonar pecados, que se confiesen directamente con Dios o en la pata de un palo. Si la buena noticia, si el evangelio fuera que cada uno debe confesar los pecados directamente con Dios o en la pata de un palo, las sagradas escrituras que contiene el evangelio, que contienen la buena noticia, las sagradas escrituras dirían con claridad: confiesen sus pecados directamente con Dios o en la pata de un palo. Que me responda cualquier protestante. ¿Por qué, si las sagradas escrituras contienen la buena noticia de salvación, por qué no hay una cita donde diga confiesen los pecados directamente con Dios o en la pata de un palo? Que me responda cualquier protestante en el mundo. Ahora, si eso no está en la Biblia, significa que ese no es el evangelio. Esa no es la buena noticia, que Jesucristo va a perdonar los pecados, pero que cada uno tiene que confesar directamente con Dios o en la pata de un palo. Esa no es la buena noticia. Ese no es el evangelio. Esa es la mentira con que el diablo engaña a la humanidad para que no se acerque a los instrumentos, a los ministros que Cristo dejó en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ya sé que algún protestante estará reventando al oír esta enseñanza y decir: en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Eso es invento del cura. En la Biblia no aparece que haya sobre la tierra poder para perdonar pecados. Pero para que ustedes se den cuenta que la Santa Madre Iglesia no nos miente, que la Santa Madre Iglesia nos sirve el evangelio en bandeja de oro y de plata. Nos lo sirve para que usted y yo simplemente, al creerlo, lo asumamos, lo vivamos y así alcancemos la salvación. Verá entonces que San Mateo capítulo 9, versículo 6, viene a decir que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados, cosa que los protestantes niegan, pero cosa que se llama buena noticia, que en la tierra haya poder para perdonar pecados,
díganme si no se llama buena noticia. Que sea verdad que Dios viene a salvar al pueblo de sus pecados, díganme si eso no es una buena noticia. Y que haya poder en la tierra, y que ese poder lo tengan los hombres, porque Cristo se lo dejó. Que me digan, ¿no es una buena noticia para nosotros? En pleno siglo XXI, cuando estamos ustedes y yo al acecho del pecado, cuando nos contaminamos fácilmente del pecado, cuando tenemos conciencia que hemos pecado 1001 vez más, pero que Dios nos perdona, díganme si eso no es una buena noticia. Ese es el centro del Evangelio. Por eso su nombre es Jesús, el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Hay constancia en la Biblia que sobre la tierra hay poder para perdonar pecados? Según los protestantes, que no son evangélicos, sino evangélicos, no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Pero según la Biblia, que contiene el Evangelio, la buena noticia, la salvación a través del perdón de los pecados, ahí sí está escrito. Y se lo leo de la Reina Valera. Mateo 9:6. Pues para que sepáis ¿qué es lo que el mundo no sabe y que el mundo debe saber? ¿Otra vez? Pues para que sepáis. Hay algo que el mundo no sabe y que como sacerdote del Dios Altísimo lo debo proclamar y se llama Evangelio, buena noticia. ¿Cuál es? ¿Otra vez? Pues para que sepáis. Aquí viene la buena noticia, el Evangelio, óiganlo. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Que en la tierra sí hay poder, potestad para perdonar pecados. Evangelio, evangelio, buena noticia. Cuando los protestantes, guiados por el diablo, dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, aparece la buena noticia en Mateo 9:6. Evangelio, evangelio. Sepan que en la tierra hay potestad de perdonar los pecados. Sépanlo. Y lo tiene el Hijo del Hombre. Entonces los protestantes entienden, Hijo del Hombre, solo Jesús. No delegación a los hombres. Mientras que el Evangelio dice, sí, Jesús, pero Él lo delegó a los hombres cuando dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y para que no lo nieguen, ahí mismo presenta en el versículo 6 a Jesús, que tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y en el versículo 8, a los hombres que delegó Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A esos hombres Dios le delegó el poder de perdonar pecados, y por eso en la tierra sí hay poder para perdonar pecados, y lo tienen los hombres de carne y hueso, los hombres pecadores como ustedes, porque la misericordia de Dios viene a través de los hombres, a través de la humanidad. Él quiso así, Él quiso así, y ese es el Evangelio, véanlo. Entonces, ¿hay poder en la tierra para perdonar pecados? Sí. Para que sepáis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Primero, ¿sí hay poder para perdonar pecados en la tierra? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién tiene ese poder? Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo? Porque dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre. Ya está claro, Cristo. ¿Pero solo Cristo? ¿O también los hombres, pecadores como ustedes y yo? Versículo 8. También los hombres, esos que Jesús delegó, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Óiganlo, de la Biblia Reina Valera. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno y llamar hijos del diablo como hacen los protestantes, pero no me pueden refutar. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero este es el Evangelio, la buena noticia, encerrado en este libro que se llama la Biblia. Oigan, ¿ya nos dimos cuenta que en la tierra hay poder para perdonar pecados? Sí. ¿Ya nos dimos cuenta que lo tiene el Hijo del Hombre, que es Jesús? Sí. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo que los protestantes niegan y estorban, que los hombres también tienen potestad para perdonar pecados, y se lo dio Dios. Óiganlo. 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios. Y glorificó a Dios. Respiren profundo. Buena noticia. Vean que en la tierra los hombres tienen esa potestad de perdonar pecados. Veanlo. Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué? Que había dado tal potestad a los hombres. Evangelio, evangelio, buena noticia. En la tierra sí hay poder para perdonar pecados. ¿Quién lo tiene? Primero, el Hijo del Hombre. Segundo, los hombres.
Buena noticia, evangelio. Este evangelio es el que el diablo no quiere que el mundo escuche. Y por eso surgen tantos protestantes que vienen en contra del evangelio. Por eso no son evangélicos, son evangélicos, con H y con Z al final y con K en medio, evangélicos. Porque no creen en el evangelio. No creen que en la tierra hay poder para perdonar pecados. No creen que ese poder lo tiene Cristo y lo delegó a los apóstoles cuando les dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Niegan el evangelio y no creen en el evangelio cuando dicen: en la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Cuando Mateo 9:8 dice: y la gente alabó a Dios que le había dado tal poder a los hombres, en plural. Digan lo que quieran, a las pruebas me remito. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Entonces hoy dice el evangelio: y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es el querer de Dios, salvar al pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el querer del diablo? Que los hombres no sean salvados de sus pecados. Y en el querer de Dios para salvar al hombre de sus pecados, entonces da ese poder a Cristo, y Cristo lo delega a los demás para que sus pecados sean perdonados. Pero el diablo manda a los que se llaman cristianos evangélicos, que no lo son, pero que ponen ese título para que la gente lo reciba en la casa con los brazos abiertos y no le cierren la puerta. Y vienen en contra de la columna vertebral del evangelio. La columna vertebral del evangelio o de la buena noticia es que somos pecadores condenados al infierno, pero Cristo viene a salvarnos a través del perdón de los pecados. ¿Cómo llamarlos cristianos evangélicos? Se llaman cristianos evangélicos, protestantes. Si ustedes no lo ven o no lo quieren ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero vean, como la misma Biblia, las Sagradas Escrituras, esa Reina Valera, sigue confirmando que la buena noticia, el evangelio, está precisamente en que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Pero usted y yo debemos asumir ese perdón de los pecados a través de un acto de humildad, de reconocimiento de mis culpas, un acto de humildad de confesar mis pecados. Pero la Biblia no dice que hay que confesar los pecados, que sí lo dice. Primero lo dice en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice que hay que confesar los pecados. Que no lo quieran creer, eso es problema del que no lo quiera creer. Pero ustedes y yo, que hemos venido en esta misa de Adviento, este 18 de diciembre de 2023, a escuchar la palabra de Dios, y han madrugado y han dejado la cobijita para venir, no a dormir aquí, sino a escuchar la palabra de Dios, entonces hoy Dios le da la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que si ustedes confiesan los pecados, Dios promete perdonarles sus pecados. Y el diablo se enfurece si tú confiesas los pecados. Y Dios manda a los sacerdotes con la buena noticia: confiesen sus pecados para ser perdonados. Y el diablo manda a los protestantes a hacerle la contraria a Dios: no confiesen sus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, la Biblia, yo no. Que lo diga ella. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 28:13. De la Biblia Reina Valera. No le voy a predicar con la Biblia católica, con la Biblia protestante, para decirle a los protestantes: jaque mate. Que no dice en la Biblia que tenemos que confesar los pecados. El que encubre sus pecados, el que calla, encubre, guarda sus pecados como el gato, no prosperará. Esos son los protestantes. Ahora vean los católicos. Mas el que los confiesa, el católico que confiesa sus pecados y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia de Dios. A ver, ¿qué es lo que no entienden? Otra vez. El que encubre sus pecados. El protestante que dice: yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, yo pecado no tengo, yo me voy para el cielo derecho con tu ropa y zapatos.
Yo pecado no tengo. El que encubre como el gato, ¿qué? El católico es como el perro y el evangélico es como el gato. Los dos hacen pupú, pero el gato tapa. Encubre. Así es el protestante. Mientras que el católico, claro, pequé. Padre, cometí estos pecados. ¿Cuáles son? Esto. Pequé. ¿Para qué voy a tapar el pecado? Pues la Biblia dice que el que haga como el gato, el que se meta protestante y encubra su pecado, repítalo. El que encubre sus pecados, vea que ese espiritualmente no progresa. no prosperará. Espiritualmente no progresa. Y eso es lo que el diablo quiere. Ahora vea cuando la Santa Madre Iglesia te enseña y me enseña a confesar los pecados. Mas el que los confiesa Mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa los pecados y se aparta del pecado, alcanzará el perdón, la misericordia. Ahora comprenden por qué el diablo manda a los protestantes a decir que no hay que confesar los pecados. Para que no reciban la misericordia de Dios. Porquería de diablo. Por eso el diablo debe estar en el infierno para siempre. Por malo, porque no quiere que Jesús cumpla su misión de salvar al pueblo de sus pecados. Pero eso no lo dice solamente el Antiguo Testamento, lo dice también el Nuevo Testamento, lo dice la Reina Valera en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo dice la Biblia? Claro que sí. ¿Que los protestantes no lo quieran creer? Eso es problema de ellos. Pero el Evangelio, la buena noticia, está. Y hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, quiero ser como el micrófono que expande la palabra, que expande la voz de Dios por el mundo entero, a través de las redes sociales, para que lo escuchen los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque el día en que yo esté muerto, todavía quedarán los videos. Y quedará, a lo mejor ya tengo 50 años de muerto, y habrá alguien que escuche este video y pueda captar el Evangelio. Escuche, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, vamos a ver qué pasa. Según los protestantes no debemos confesar los pecados. Según la Biblia, sí debemos confesar los pecados. Según los protestantes, si confesamos los pecados, estamos cometiendo un pecado grave. Según la Biblia, si confesamos los pecados, ¿qué ganamos? ¿Para qué confesar los pecados? ¿La Iglesia Católica nos está engañando? ¿O los protestantes están engañando al mundo? Vamos a ver qué dice la Biblia otra vez. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestro pecado, oigan, ¿qué pasa si confesamos nuestro pecado? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué hace Dios si confesamos nuestro pecado? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si usted y yo, con humildad y sencillez, dejando el orgullo, dejando la soberbia a un lado, confesamos nuestro pecado, promete la Biblia y es el Evangelio. Se llama buena noticia. Si usted y yo confesamos los pecados, buena noticia. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Entonces la Santa Madre Iglesia Católica nos engaña? No. Pero si esto es verdad, y la Biblia no puede mentir, que si usted y yo confesamos los pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestro pecado, eso al diablo le arde. Eso al diablo le duele. ¿Cómo le va a perdonar los pecados? Si le perdona los pecados, me los quita a mí, los salva del infierno, me quedo yo solo. Es ahí cuando el diablo tiene la iniciativa más grande que puede existir del diablo. Voy a mandar a los evangélicos, a los protestantes, a decirle a la gente que no confiese sus pecados. ¿Para qué? Para estorbar la obra salvífica de Dios, para que el evangelio sea destruido, para que la gente no crea en el Evangelio, para que la gente más nunca se confiese. De modo que los protestantes trabajan arduamente y todos los días para Satanás, que no quiere que Dios nos perdone los pecados. Ese es el trabajo de los protestantes. El trabajo de los protestantes no es llevar la gente a Dios. Mentiras. Es apartar la gente de Dios, de la salvación. Pruebas tengo. Si yo le estuviera diciendo sin pruebas, yo sería un calumniador. Yo estaría tratando mal a los evangélicos. Pero si yo les estoy mostrando con la Biblia, es para decirle a ustedes, los protestantes son instrumentos del diablo en medio del mundo que le roba al pueblo la salvación.
que no permite que la salvación que nos trajo Cristo, Jesús se llama Jesús porque viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y qué es lo que impiden los protestantes? Que Jesús salve al pueblo de sus pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es? ¿Qué es, pueblo de Dios? ¿Qué es lo que no entienden? Queridos hermanos, ¿qué es lo que no entienden de esta palabra? Otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Los protestantes o la Iglesia Católica? Vean que le estoy predicando con la misma Biblia de los protestantes para decirle jaque mate. A mí lo único que me importa es que ustedes conozcan la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, de la buena noticia. Jesucristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Y para eso dejó a sus ministros. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Para eso dejó el sacramento de la confesión. Si confesamos nuestro pecado, fiel y justo es Dios para perdonarnos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, para que abran los ojos y vean que los evangélicos no son evangélicos, son protestantes. Protestan contra el evangelio y hacen daño. Y no trabajan para Dios, trabajan para el diablo. Y como el diablo es padre de toda mentira, meten a Dios diciendo, somos de Dios. Venimos de parte de Dios a decir que no se confiesen para que los pecados no le queden perdonados. ¿Eso es de parte de Dios? Eso es de parte de Satanás. Pero ¿quién le dice a los evangélicos las cosas? ¿Quién le dice la verdad? Nadie. Y el que le diga la verdad, oh, qué falta de tolerancia, falta de amor. Hoy la verdad, decía alguien, es sacrificada en el altar de la tolerancia. En nombre de la tolerancia, nadie quiere decir la verdad. Y la verdad los hará libres, dice la Biblia. Y Jesucristo murió por la verdad. Y Dios se regocija en la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Y dónde están los curas que están sacrificando la verdad en el altar de la tolerancia? ¿Y dónde están los obispos que en nombre de la tolerancia se callan la boca y no dicen la verdad? Pues si los protestantes tienen la verdad, vámonos con ellos pues. Deje de ser cura, deje de ser obispo y métete protestante. Porque ellos tienen la verdad. Pero si ellos tienen la verdad y tú te metes en la iglesia católica, eres un tonto, eres un hipócrita. Sabes que ellos tienen la verdad, ¿por qué no se va con ellos? Pero ojo, si dentro de la iglesia tenemos la verdad y no la predicamos, estamos cometiendo un pecado de omisión. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, los obispos y los curas están cometiendo un pecado. Porque saben que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por miedo o por una falsa tolerancia, están dejando de predicar la verdad. Uno de los dos está mintiendo. O la iglesia católica está mintiendo cuando dice confiesen los pecados para que Dios les perdone, o los protestantes están mintiendo cuando dice no hay que confesar los pecados. Uno de los dos está mintiendo. La palabra de Dios hoy dice que los que están mintiendo son los protestantes. Porque sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Y sí hay que confesar los pecados con un hombre pecador. ¿Que no lo quieren creer? Eso es un problema de ustedes. Mi trabajo no es que ustedes crean o no crean. Mi trabajo es presentarles la buena noticia. Que eso significa en Juan 20:21 la delegación de perdonar pecados. Y que quiso dejar en Juan 1:9 la constancia que sí hay que confesar los pecados para que Dios tenga misericordia y nos perdone los pecados. Proverbios 28:13, hay que confesar los pecados. ¿Y con quién hay que confesar los pecados? Pues con un hombre pecador igual que nosotros. Ojo, pero antes de mostrarle que es con un hombre pecador, yo quiero mostrarle que según San Juan 1:9 hay que confesar los pecados para que Dios tenga misericordia. Pero hay personas que no aprovechan de esa misericordia. Pongan cuidado, repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Listo. Ahora, si no confesamos los pecados, si decimos que no tenemos pecados, que ya estoy salvo porque soy cristiano evangélico, vamos a ver. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado. Si nos metemos a evangélicos y decimos yo pecado no tengo, ¿por qué no se confiesan los evangélicos? Porque pecado no tienen. Si decimos que no tenemos pecado, si nos metemos a protestantes y le creemos al diablo de que no tenemos pecado, que ya estamos salvos, que nos vamos con tu ropa y zapatos para el cielo. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hay que confesarnos porque no tenemos pecado, la palabra de Dios no está en nosotros, el evangelio no está en nosotros, la buena noticia no está en nosotros, la hemos perdido. Y decimos que Dios es un mentiroso. Ese es el trabajo de los protestantes, decir que Dios es un mentiroso. Ese es el trabajo de los protestantes, engañarse en ellos mismos, ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y con quién tengo que confesar mis pecados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Directamente con Dios o en la pata de un palo? Levítico 5:5 dice que cuando yo vaya a confesar los pecados tiene que ser con un sacerdote. Levítico 5:5 del Antiguo Testamento. No con cualquier persona, con un sacerdote. Escuchen. Cuando pecare en alguna de estas cosas, Cuando cometa algún pecado, ¿se va a confesar directamente con Dios o en la pata de un palo? ¿Qué dice la Biblia? confesará aquello en que pecó. Hay que confesar los pecados. Hay que confesarlos. Estamos claros. Ahora, ¿ante quién? Ciertamente que es con Dios, pero ¿quién es el representante de Dios? Oigan, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Vamos a ver si es con Jehová directamente o si Jehová tiene los sacerdotes que los representen. Atención. Y el sacerdote. ¡Ah, bárbaro! No es que Jehová va a venir, como dicen los protestantes, a llevarse la ofrenda que ha colocado. No, ahí está el sacerdote. No es que yo me voy a confesar directamente con Jehová. Ahí está el sacerdote. Y el sacerdote, repítalo. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Es el sacerdote, el instrumento de Dios que le perdonará. Expiación significa perdonar, limpiar, purificar. El sacerdote hará la expiación de sus pecados. ¿Que no está en la Biblia? Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero ningún protestante me puede refutar. Refútenme pues, mándenme capítulos y versículos, refútenme cualquier protestante en el mundo. No me maldigan, o después que me maldigan, refútenme, que el mundo entero se dé cuenta que yo soy un mentiroso. Mándenme la cita donde diga, confiesen su pecado directamente con Dios en la parte de un palo. Los reto a cualquier protestante en el mundo, los reto, tápenme la boca. Con tan sencillo que es, con un mensaje de texto ahí en las redes, y todo el mundo verá y dice, en capítulo tal, versículo tal, dice, confiesen su pecado directamente de Dios o en la parte de un palo. ¿Por qué no lo hacen? Es que no hay protestantes, es que no hay teólogos, es que no hay gente que conozca la Biblia. Entre los protestantes sí los hay, pero ninguno tiene el capítulo y versículo, porque eso no existe. Eso es palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. Y ellos lo predican sin ser palabra de Dios, sin ser el evangelio, sin ser la buena noticia. Van en contra. Demuéstrenle al mundo que yo soy mentiroso. Tengo más de 1.600.000 seguidores. Demuéstrenle a ese 1.600.000 seguidores que yo soy un mentiroso. Pero no lo digan, ese cura es un mentiroso. No, así no, con pruebas. Tápenme la boca. ¿Por qué no lo hacen? Ni lo harán los pastores protestantes del siglo XXI, ni del siglo XXII, ni del siglo XXIII. Ningún protestante en el mundo, en la historia de la humanidad. Porque no existe en la Biblia. ¿Dónde están los teólogos protestantes? Que me refuten. Católicos, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica no es invento de hombre, es el evangelio, la buena noticia para que ustedes se deleiten en lo que creen, lo disfruten y reciban la misericordia y el perdón de Dios que se nos da a través de hombres. Según dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, esa misericordia de Dios, donde Dios nos limpia y nos purifica, donde Dios no toma en cuenta nuestros pecados, es a través del ministerio de la reconciliación, que llamamos el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, que está en 2 de Corintios 5:19. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean, pongan cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él es el que viene a perdonar al mundo de sus pecados. ¿Pero cómo? ¿Qué significa reconciliar? Pongan cuidado. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya, buena noticia. Evangelio, evangelio. Somos pecadores, hemos pecado y seguiremos pecando y nunca dejaremos de pecar. Pero evangelio, Dios ya no tomará en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo? Óiganlo. Y nos encargó a hombres pecadores igual que ustedes, igual que yo. Nos encargó
y nos encargó a nosotros, aunque le duela a los protestantes, nos encargó la palabra de la reconciliación. la palabra de la reconciliación. Dios va a reconciliar, y hay quienes van a llevar esa palabra, pero no solamente la palabra, también el ministerio, porque el sacerdote cumple las dos funciones. La palabra, yo ahorita le estoy dando la palabra de la reconciliación, le estoy diciendo que Dios nos reconcilia y nos perdona a través de hombres, pero no solamente con la palabra, también con el ministerio. Versículo 18, nos da el ministerio, el sacramento de la confesión. Véanlo, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, No viene del diablo, como dicen los protestantes. Proviene de Dios. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está Cristo en primer lugar. Y nos dio, vean el sacramento de la reconciliación. Véanlo. Y nos dio el ministerio, no solamente la palabra, no solamente predicar. Ahora viene el ministerio, administrar ese sacramento. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Buena noticia, evangelio. Dios nos dio a los sacerdotes las Escrituras. ¿Cuánto nos deleitaríamos nosotros si lo creyéramos? Es para extasiarnos de emoción, de gozo y felicidad espiritual, que después de ser un pecador, de haber hecho tantas maldades en mi vida, cuando la gente me juzga y me condena por lo malo que he hecho, Dios no me juzga ni me condena. Dios me perdona. Y su amor es tan grande que me perdona a través de otro hombre pecador igual que yo. Naguará. ¡Qué evangelio! ¡Qué buena noticia! ¿Habrá una mejor noticia? No tengo que ir a por allá, quién sabe dónde, a buscar un ángel, a encontrarme con Dios. No. A través de un hombre pecador igual que yo, Dios me perdona. Y San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice que cuando Jesús vino, había un hombre que venía preparando el camino. Y como venía preparando el camino, ya estaba entonces enseñándole al pueblo lo que tenía que hacer. Juan el Bautista. Y la gente iba a confesar sus pecados, no directamente con Dios ni en la pata de un palo, con un hombre pecador igual que ustedes y yo, llamado Juan Bautista. Marcos 1:4 en adelante. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia